Buenas tardes, queridos. Buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes. Son los únicos que me invitan. Los hermanos libres no me invita a nadie. Qué historia. Y bueno. Para que lo nuestro tenga valor e importancia, excepto que tengamos algo que esconder, debemos hacerlo todo en humildad y transparencia. Esa era la vida de Pablo. Y como Pablo dice, sé imitadores de mí, como yo de Cristo, tengo que imitarlo a Pablo. Y yo quiero ser un chanta, yo quiero ser un bagre, quiero ser mala persona. O algunos me verán así. No sé, pero dice, hermanos, si no tienen nada que esconder, sean humildes y transparentes. Y comienza Pablo a hablar en el capítulo 4 de 2 Corintios, que le digo de verdad, hermano, que me ha maravillado ese pasaje porque lo he releído y leído, pero cuando uno le encuentra el sentido a la palabra de Dios, mamita querida, te cautiva de una forma maravillosa. Y esto ha sido para mí, 2 Corintios, capítulo 4. Traje la Biblia, pero déjeme leer un poquito acá, que me parece que es la letra más grande. Y aquí estamos. Sabe que en el capítulo 3 Pablo viene diciéndole a ellos que somos ministros de un nuevo pacto. Nosotros, ministros del nuevo pacto, nosotros que antes vivíamos en el pecado, en la maldad, Dios nos llamó y nos ha hecho ministros de un nuevo pacto superior al de Moisés. Toma mate vos. El capítulo 2 y el capítulo 3 habla, usted mírelo en su casa. Véalo en su casa y usted realmente dice, mi madre, para esto el Señor nos ha llamado, sí, para esto, mi hermano. Y quisiera que juntos saquemos algunas enseñanzas de este maravilloso capítulo en la palabra de Dios. ¿Me va a ayudar a leer o no? En el verso 1, ¿qué dice? Así pues, tengamos los hombres... 2 Corintios 4:1. Perdón, porque es el primero. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Mira, hermano, de verdad le digo, permíteme poner acá así un tema calentito. Mira, hermano, ese texto podríamos nosotros meditarlo toda la noche. Dice Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio que por misericordia hemos recibido, por lo cual no desmayamos. ¿Ah? Vamos a casa. Yo me daba ganas de irme a mi casa hoy cuando ustedes estaban compartiendo de la cena del Señor. De verdad les digo, me daba ganas de irme a mi casa. Ya está, ¿cómo habla todo? Un mensaje maravilloso. Que participamos en la cena, tomamos el refrigerio y nos vamos a casa. Si lo que la exposición que nos dio el hermano, brillante para la edificación de nuestras almas. Y encima quieren que yo le venga a compartir. Ustedes se la aguantan, ¿eh? Pero este texto es para meditarlo toda la noche. Porque Pablo está diciendo en ese texto, mi hermano, dice, hermanos queridos, el Señor nos ha dado un ministerio que hemos recibido por misericordia. Por misericordia. Y me he dado cuenta que si usted se pone a ver este capítulo, usted va a encontrar en todos los textos algo muy parecido a la vida de Pablo. Porque Pablo se está pintando de cuerpo entero en este texto. Porque él dice, este ministerio que hemos recibido por misericordia. Está hablando de él.
Y cuando hablamos del Señor estamos hablando, mis queridos hermanos, que Él ha tenido misericordia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. En esto se mostró el amor de Dios. El que siendo pecador, Cristo murió por mí. Bueno, no, así no era. Siendo yo el primero de todos, fui llamado a misericordia. Fui llamado a misericordia. Cuando Él dice, hermano, somos ministros, el Señor nos llamó por misericordia. Y se está acordando cuando el Señor, Él conoció al Señor. Y puedo decir lo que nos repetía el hermano. Palabra, hermano, y fuimos llamados a misericordia. Siendo yo el primero de todos. Mire, mi hermano, ¿usted quiere errar en la vida cristiana? ¿Quiere errar en la vida cristiana y quiere fracasar en su ministerio? Mire, hermano, comience a mirar la vida de los demás y a jugar a los demás, usted va a fracasar. Ahí fracasamos. Ponete a mirar la vida de otro, te vas a detener mirando tu vida, la vida de otro, y tu vida se va a pasar como agua turbulenta en un mar sucio, donde solamente allí nos miramos. Nosotros hasta fe pescamos, ¿sabes? Nosotros sabemos cuando hay pescado en el río, cuando no hay. ¿Saben? Cuando se mueve el pescado, donde hay que buscarlo. Porque somos pescadores por naturaleza los altavecinos. ¿Sí? Y a veces nosotros, como cristianos, mi hermano, pescamos en el mar de la nada. Por lo cual, dice, acuérdense que viene diciendo en el 2 y en el 3, viene hablando de un ministerio, dice superior, pero acuérdense que la palabra mata, más el Espíritu edifica, y ahora que somos llamados a este llamamiento glorioso del Señor, y cuando llega el 4 dice, por lo cual, hermano, habiendo recibido de parte de Dios este ministerio que por la misericordia hemos recibido, no desmayamos. Y si yo le digo lo que significa en el antiguo griego la palabra desmayar, ¿sabe lo que quiere decir en el antiguo más griego? Cobarde pusilánime. Y esto me impactó. ¿A mí cobarde? Sí, Ramón, vos sos un cobarde. Cuando dejás de lado el ministerio que el Señor te ha llamado y por alguna circunstancia te apartás de la congregación o alguna cosa pasa. Cobarde pusilánime. ¿Quién es el cobarde? El que no se anima a hacer nada. Siempre está mirando desde la ribera del río. Qué lindo es el río Paraná. Ay, mamita. Mire la costa y ve zambullir. Cuando zambulle mucho, así es un cardumen de sábana. Y de vez en cuando tuve un zambullón grande, es el dorado que se está comiendo los sábanas. O viene una zambullida más profunda y un largo así, es seguro que un surubí. Usted más o menos conoce el andar del pescado, el pescado y si nos quedamos mirando aquí, pero dice, hermanos, aquel cobarde es aquel que no tiene ánimo para enfrentar una batalla. No. Y el cobarde pusilánime, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es el pusilánime? Aquel que alguna vez fracasó y por el hecho que haya fracasado no lo vuelve a intentar otra vez. Y no estamos para eso. Hemos escuchado y decimos y adornamos nuestro vocabulario y queremos enseñar a otros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor se perfecciona en mis debilidades. Pero cuando las papas queman, tenemos que nosotros mostrar que no somos cobardes pusilanes. Así hayamos fracasado, lo vamos a volver a intentar. Aunque se vayan todos, tenemos que salir a predicar el Evangelio. Porque esta es la casa de Dios. ¿O no, la casa de Dios? Pablo de maravilloso. Y en el segundo texto, ¿qué dice? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice en el segundo texto? Si usted me ayuda. Antes bien, dice. ¿Antes bien qué? ¿Qué pasa? Antes bien renunciamos ¿Qué? a lo oculto y vergonzoso. Hermanos queridos y amados, Pablo se está mostrando él allí. Él tuvo que renunciar a lo oculto y vergonzoso. Y también nosotros. El Evangelio es un llamado a la renuncia. A que renunciemos a nosotros mismos. Mire, mi hermano amado, quien le está hablando, recorre, pero cuántas iglesias de todo tipo y denominación. Y les quiero decir, mis hermanos amados, que si no renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no nos va a ir bien en la vida. No nos va a ir bien. Pablo dice, hermanos, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, alguna vez hicimos, y está presente su vida. Mire, mi hermano, siempre usted mírese en la luz de la palabra de Dios, en el espejo de la palabra de Dios,
para corregir vuestra vida. Mírese en el espejo de la palabra de Dios, pero mírese en el espejo de vuestra vida propia también y vea de dónde te sacó el Señor y dígame si no hay cosas que debemos renunciar. Renunciamos lo oculto y vergonzoso. No solamente eso, dice Pablo. ¿Qué más dice a continuación? Dice, ¿no qué? No andamos con astucia. ¡Qué terrible, mi hermano! Que andemos con astucia en la casa de Dios. Con astucia y sin más, dice, no adulterando la palabra de Dios. Nosotros no adulteramos la palabra de Dios. Y sabe que ahí también tuve que, no me hago el que estudié griego, no sé nada, pero simplemente leí para poder interpretar este texto, que también allí utilizando el griego, y dice que adulterar, ¿qué es? Andarse de vino, hombre que toma vino puro. Eso quiere decir, amigo, si adulteramos la palabra de Dios, le estamos echando agua al vino. Le estamos echando agua al vino. ¿Se da cuenta, mi hermano? Nosotros no adulteramos la palabra de Dios. Él predicaba el Evangelio. ¿Cómo adulterar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio que la gente se sienta cómoda y que no hablemos de pecado? Mire, mi hermano, lo más terrible en estos tiempos que escucho los mensajes de las personas, no se utiliza la palabra pecado. Va a desaparecer de los púlpitos la palabra pecado. No la vamos a pronunciar más porque tenemos en nuestro auditorio adúlteros, fornicarios, hechiceros, brujos, maldicientes, avaros, egoístas, llenos de amor propio. ¿Qué interesa, mi hermano? No le echemos agua al vino. No le echemos agua, mi hermano amado. No adulteremos la palabra de Dios. Pablo no adulteraba. Al contrario, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí nos ponía en fila a todos nosotros. Y nos apuntaba con una ametralladora llamada Biblia. Y nos tenía en la mira. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo todos pecadores, Cristo murió por ustedes. Y nos corríamos a este bando. Ya estábamos bajo la mira de Pablo y bajo la condenación de la ley. Por eso somos testigos de un nuevo pacto. Porque la ley nadie la pudo vencer. Nosotros por medio de Cristo. Sí que se venció. Por eso somos aceptos en el amado. Oh, qué pasaje. Estuve leyendo. Me paso la noche leyendo este pasaje. Me despierto y mi esposa es testigo. Cuando me tomo un texto, un pasaje, me devoro el capítulo porque lo quiero meter en esta cabeza de chorlito para que realmente lo pueda maquinar y mejorar mi calidad de vida. Y si no mejoró mi calidad de vida, le quiero decir que no lo predico. Mas Dios, cuando comienza la palabra a actuar en tu vida, si no activa la palabra de Dios en tu vida, si no actúa la palabra de Dios en tu vida, no hable. Si no tienes nada que decir que la Biblia no haya producido en tu vida, no hable. No hable. Porque la palabra de Dios se debe mostrar primero que produjo el efecto en nuestras vidas primero. Yo estoy cansado de charlatanes. Estoy cansado de mentirosos. Sí, mi hermano, que hablan de la Biblia, de lo que la Biblia no hizo en sus vidas. Nosotros no le echamos agua al vino. Pablo nos pone, dice, no, yo no adultero a la palabra de Dios. La condenación, acá la fila de todos estos vagos que están acá. Y de este lado todos santos. No, todo de este lado. Lo adulteramos. Pero dice, pero en esto se muestra el amor de Dios en que siendo todos pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo todos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué no vamos a hablar? Si no predicamos el pecado, mejor dicho, si no hablamos del pecado, de la condenación, las personas seguirán viviendo esperando un evangelio de prosperidad que le llena los bolsillos y le deja un corazón vacío. Hermanos queridos, ¿sabe que los hermanos libres no me reciben a mí a predicar? Porque predico a los gritos. Predicaré a los gritos, pero no dejo de hablar de otra cosa que la cruz de Cristo. El único camino, verdad y vida. ¿Me está escuchando, mi hermano? Y eso tenemos que nosotros decir. Nosotros nos adulteramos la palabra de Dios. Pero mire lo que dice ahí, el texto siguiente dice. Pero, ¿hay un pero o no? ¿Hay un pero? ¿Qué dice ese pero? Dice, pero, ¿qué? Léalo. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Parate, decirlo.
Léelo rápido. Predicale esto. Predicale esto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está aún O encubierto. sea que nadie te va a tratar de cobarde pusilánime, porque tu evangelio se van a perder entre los que se pierden. Está encubierto, dice, así dice, hay un pues ahí, o un por lo tanto, ¿sí? Hay un pues o un por lo tanto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Aún encubierto, esa palabra. Ah, sí, aún encubierto. Está aún encubierto. Si el evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Así que no me venga a decir que no, pero acá somos poquitos. No quisieron cambiar de vida. No quisieron sujetarse a la autoridad que Dios ha establecido. No ha pasado que no recibieron el evangelio. No quisieron cambiar y por lo tanto se fueron. Porque está encubierto el evangelio. Y ahí Pablo está hablando de él también. Porque el evangelio para él estaba encubierto. Él que había sabido tanto, el que había aprendido, lo estudiado a los pies de Gamaliel, que era fariseo de fariseo, sabedor, dice, el evangelio para mí estaba encubierto. ¿Qué más dice? ¿Por qué estaba encubierto? Sencillo. Porque vino el diablo, ¡tup!, te sacó de la cabeza la buena semilla. Sacó la cabeza. Dice, porque el Dios de este siglo, ¿qué pasó con el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la ¿qué? La luz del evangelio. ¿De quién? ¿Qué es la gloria de Cristo? ¿Qué más? Es la imagen de Dios. Ah, maravillosa palabra, mi hermano. Qué maravilloso. El diablo trabajó en la vida y había trabajado en la vida de Pablo. El Dios de este siglo le había cegado el entendimiento. Y miren que son las cosas que tiene que padecer en Pablo, porque lleno de odio, lleno de bronca, de resentimiento, mirando, buscando a quien llevar con toda su vista física normal, tiene que quedar ciego para poder ver. ¡Oh, qué maravilla! A veces nosotros tendríamos que subir un azote, también nosotros, mi hermano. Tuvo que quedar ciego, él tuvo un Damasco. Si usted no tiene un Damasco, mi hermano querido, nunca va a experimentar lo que es la gracia de Dios. Tenemos que experimentar un Damasco, mi hermano. ¿Qué hacía? Pablo iba camino a Damasco cuando la luz del cielo más fuerte que la luz del sol, y en su caballo que iba montado cayó. Y cuando cayó, una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso es lo que debe pasar. Si no tenemos un Damasco, no vamos a entender lo que es la ceguera espiritual. Y cuando Dios nos abre los ojos espirituales para ver la grandeza, la gloria del Evangelio, la gloria del Evangelio de Jesucristo, que es la imagen de Dios. ¡Oh! ¡Qué maravilla, mi hermano! Y dice, ¿qué dice a continuación? No guarden la Biblia porque tenemos 18 textos para meditar. Vamos, lea que viene. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cómo? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Pero pará. ¿Cómo me está diciendo eso, hermano? Si ahora los pastores se predican a sí mismos. Mire, vea al internet. Vean en internet, usted se va a dar cuenta que los pastores se predican a sí mismos. Estamos predicando un evangelio equivocado nosotros. ¡No! Dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. ¿De quién habla en ello? ¿De quién hablaba Pablo, Silas y todo, Epafra, Timoteo? ¿De quién hablaba? ¿Qué predicaban? ¿A quién predicaban? A Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos. Mire, me decía, escuchaba que la hermana decía que fue a verlo aquí en la casa. ¿Dónde fuiste? ¿A un vecino fuiste a ver? Bueno, si ha abierto la puerta para que le llevemos, hermana, tenés que volverte siervo de esa persona hasta que conozca a Jesucristo.
Y cuando lo trajiste a la iglesia, hermano, cuando lo trajiste a la iglesia, tenés que buscar que Él permanezca. Y si Él permanece, tenés que considerar que Él aprende a orar, a hablar con Dios, a leer de la Biblia. ¿Me entienden? Pero no solamente esto, mi hermana. Si usted trae a una persona, tiene que llevarlo que Él se bautice. Se bautice. Y una vez que se bautizó, usted se va a dar cuenta que cumplió con lo que el Señor le ha establecido. Usted es un siervo de Él. Un siervo. ¿Por qué? Porque es un siervo de la persona nueva que usted va a traer a Cristo. Al final del texto lo dice. ¿Por qué? Por amor. ¿A quién? A Jesús. Todo lo que usted haga en la vida que Dios le ha llamado para transitar y vivir, tiene que hacerlo todo por amor a Jesús. Por amor a Jesús, hacernos esclavos de aquellas personas que no conocen. No, pero es un borracho, no porque un vago se droga. Hermanos queridos, todo es posible cuando una persona conoce al Señor Jesucristo. Pararía, me callaría y pondría un audio que tengo de Santa Fe de un chico que estaba perdidamente adicto. Pero usted no sabe, ladrón, robaba, mentía, invadía las propiedades privadas, le debía a los narcos. Es cuñado de mi hermano, de mi hijo mayor. Venían los tipos, se bajaban el taxi y se metía o fingía y salía corriendo. Y mi hijo tenía que salir a pagar el taxi y venían los narcos y mi hijo tenía que pagar la droga. Este chico recibió a Jesucristo, mi hermano. Si usted lo escucha hablar, si usted lo escucha predicar, usted va a decir, no es posible. Este conocía de Jesús. No conocía nada. No sabía nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su hermana y mi hijo se hicieron esclavos de ese chico para ganarlo para Cristo, por amor a Jesús. Es lo que debemos hacer, mi hermano. No nos justifiquemos también nosotros. ¿Saben que nosotros allí en nuestra iglesia, si tienen todo lo que estaríamos, seríamos 200 seríamos. Porque si hemos ganado desde que estamos aquí, como 500 personas hemos ganado. Teníamos sesionado abajo y sesionado arriba. A los vagos que no le pinte, que el pastor no le hable cosas, viene el que dijeron la alabanza, ¿viste? Dijeron la alabanza. Un día me dice, pastor, traje a mi hijo, vino un amigo y dice, pero por favor, pastor, usted, yo que usted siempre habla de adulterio, no toque el tema, pastor. De ese tema no hable. Cuando estamos nosotros está bien, pastor, pero no lo va a hacer hoy. Pero uno no sabe lo que Dios te lleva a decir. No sabe si el mensaje de la cruz dice que los fornicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué me mentís, pastor? Si yo puedo cambiar de vida, me diría cualquier persona, ¿no es así? ¿No es así? Me lo diría. ¿Y por qué nosotros vamos a cambiar el evangelio, mi hermano? No podemos cambiarlo. Aunque la iglesia a veces somos 30, 40, 50, a veces somos 20, los jueves somos 15, mi hermano, pero seguiremos predicando del Señor Jesucristo hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Nos iremos que hemos cumplido lo que el Señor nos ha puesto sobre la tierra. Dice nosotros, ¿cómo leyó? Dice, por amor a Jesucristo me dice clavo. ¿Y ahora qué más dice el próximo texto? Rápido, vamos. Nos falta un montonazo todavía. Creo que falta el verso 6 ahora. ¿Sí? Porque Dios ¿qué? Que mandó que las tinieblas... Porque Dios, mire qué texto leyó el hermano. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Para qué? ¿Para qué, Gerardo? Dice que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a predicar, mi hermano, de Cristo si Jesucristo no ha resplandecido en nuestros corazones? Estamos hablando de las tinieblas, de la oscuridad. Pero si Cristo ha resplandecido en nuestros corazones, tenemos tiempos, motivos para darle gracias al Señor, alabanza al que vive por los siglos, porque Él ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación ¿de qué? Del entendimiento. ¿Digo mal? Conocimiento de la gloria. El conocimiento de la gloria ¿de quién? De Dios, que en la faz de ¿quién? Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Había un hermanito en Santa Fe, siempre me decía, pastor, ¿qué quiere decir la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Y yo digo, Dios debe manifestar su gloria
vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Estoy hablando de unos cuantos años. Y ahora nos damos cuenta que cuando nosotros resplandece y alumbra nuestro entendimiento, vemos en la faz de Cristo la gloria de Dios. Ya esto que viene, ¿qué dice, mi hermano? ¿Qué dice? Pero es maravilloso. El verso 7. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Miren, hermanos, escúchenme atentamente. Pablo, ese texto me parece que es el texto fundamental. Uno de los textos fundamentales de este maravilloso capítulo. Para mí es el texto clave que hemos dado con el número 7 como señal de la perfección. Porque dice, pero tenemos así conmigo. Pero tenemos tesoro en vasos de... No vaso de barro, no dice vaso de oro. Dice vaso de oro. No dice vaso de barro. Dice vaso de oro, que son para honra. No. Está diciendo vaso de barro. Que se parte, que es frágil y que si como no tiene arreglo, excepto que lo tome el alfarero, somos vaso de barro. Y esto debemos entender, mis queridos hermanos y amigos, para vivir una vida triunfante en Cristo Jesús, que Dios ha puesto en nosotros este tesoro en vaso de barro. ¿Para qué? Para que el poder de Dios, ¿qué? Para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Mire, anoche, algún día le voy a contar, que cuando vinimos acá lo primero que quise formar el consejo pastoral. Como Pablo indica siempre que se juntaba en una ciudad, lo primero que hacía era reunir y formar un consejo de ancianos. Y como aquí en Cauquín no había nada, entonces comencé a convocarlo a todos. Y todavía hay hermanos que no conocía cuando vine, todavía lo estoy conociendo. Entonces, me vienen o voy y los ubico a todos uno por uno y hablo con cada uno de ellos. Y le quiero decir, mi hermano, que como nunca en la historia del Valle de Punilla he formado para la gloria de Dios, mi hermano, un consejo pastoral extraordinario en cantidad de personas. Nunca hubo tantas personas como están en estos tiempos funcionando. Y tenemos todas las meses reuniones unidas. Son en su mayoría pentecostales, algunos son bautistas y 2 o 3 somos hermanos libres. No nos interesa la dominación, no nos interesa para nada. Porque el hermano hará lo que él quiera hacer, nosotros sabemos, porque nadie nos va a cambiar a nosotros la doctrina. O a vos te va a cambiar la doctrina. A vos te va a cambiar la doctrina. Nadie nos va a cambiar. A vos te va a cambiar. Si no suena la pentecostal. No era así, ¿no? No era así. ¿Cómo era la historia? Así. Pero ¿qué tiene que ver, mi hermano? Nadie nos va a mover en lo que hemos creído. El Señor está con nosotros. Y hemos logrado. ¿Sabe lo que hice? Creo que está en el auto. Teníamos un monumento a la Biblia. Y fui el domingo, mañana se lo voy a mostrar, hermano. Fui y le digo, pero ¿cómo es posible que ustedes acá tengan el monumento a la Biblia lleno de suciedad, de paloma, de mugre, de óxido? Vio porque el bronce, aunque sea bronce, sea sucia, terrible, y de vez en cuando hay que darle una pulida. Vamos a hacer algo, hermano. Y ya saltaron otros que son medio políticos. Sí, vamos, todo, y acomodaron. El 24 de septiembre, ojalá ustedes puedan ir, porque vamos a inaugurar en la Plaza San Martín el monumento a la Biblia que nunca antes tuvo el Valle de Punilla. ¿Y sabe qué texto le dije a los hermanos que le pongan? No lo conocían, pero el canal se menos lo que está en la Biblia. Y le digo, ¿vamos a ver lo que vamos a poner de texto? Pongan lámparas en mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué lindo. ¿Qué se hace tímida? Es lumbrera, quiere decir, hermano, que la palabra, amigo, que cuando la palabra nos alumbra, la palabra es guía y dirección de nuestros pasos. Eso es lo que tiene Spurgeon, comenta de ese texto. Dice, tu palabra es lumbrera a mi camino. Es diciendo que el mismo Señor dice, amigo, camina tranquilo, yo voy adelante, yo voy guiando tus pasos por mi palabra escrita. ¡Oh, qué maravilla, mi hermano!
esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, y aquí Pablo en el texto maravilloso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahora comienza a explicar Pablo, a dar testimonio de su propia vida, porque el verso 8 y 9 es lo más hermoso que nos puede pasar, porque ahí nos encontramos todos, y Pablo nos indica lo que somos usted y yo. Pablo dice, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiado. Esa era la fortaleza que Pablo tenía. Podría estar atribulado. Y sabe que para entender ese texto no tuve que ver un poquito el griego, tuve que ver un poquito de latín. Y el latín griego, en el latín la palabra tribulación significa tribulón. ¿Y sabe lo que era el tribulón, mi hermano? Era una tabla, un tablón puesto con piedras abajo porque no existían los metales. Piedra que se pasaba con 2 caballos o con 2 bueyes sobre el campo. Y entonces allí se estrujaba, se oprimía, se machacaba. ¿Qué se machacaba, mi hermano? ¿Qué se machacaba? El fruto. Y entonces después con el tiempo eso cambió por metal y acero, que se le pasó a llamar trillo. Mire qué magnífico. Comenzó a llamarse trillo. Y de allí proviene la palabra del cereal más usado. ¿Cuál es el cereal más útil que usted pueda conocer? Vamos, dígamelo. Trigo. Trigo. Mire, tribulación, trigo. Cuando más prueba tenemos. Cuanto más prueba tenemos, cuanto más dificultad nos pasamos, pueblo de Dios, de nosotros el Señor saca lo mejor, el trigo que se alimentan las personas en la mesa diaria, pero las personas se alimentan de la palabra de Dios porque fuimos trillados para la gloria de Dios y Cristo fue trillado por nosotros. Amén. ¿Me está escuchando mi hermano? Dice, estamos atribulados en todo, dice Pablo. Claro que Pablo estuvo atribulado en todo, pero no estaba angustiado, porque sabía. Y el verso 17 que dice, porque esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso, de gloria. porque esta tribulación momentánea, a ver, pueblo de Dios, a ver, hijos de Jesucristo, prestadme atención, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Me está escuchando, mi hermano? Dice, estamos en apuros. Volvemos al verso 8. Porque estamos en apuro, mas no desesperado. Viste que vos te desesperás por cualquier cosa. Yo también me desespero. Nos desesperamos por cualquier cosa y no alcanza. Y tenemos apuros económicos. Tenemos cualquier montón de dificultades. Y enseguida nos esperamos. Vamos a tener que sacar un préstamo para pagar, para ver qué sé yo, qué vamos a hacer. No nos alcanza la plata. Pero Pablo estaba en otros apuros. En apuro de verdad. En apuros de verdad. Y él dice, más no desesperado. Ojalá que el Señor nos bendiga. ¿Por qué este pensamiento de Pablo? Porque él entendía, mis hermanos, amados y amigos, que cada vez que estamos en una tribulación, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Pablo, no me podés hablar así. Sí, Pablo me hablaba así y nos habla a nosotros. Pero no solamente dice que estaban atribulados en todo, que estaban en apuro y no desesperados, sino también que nos dice, estamos perseguidos, mas no desamparados. Pablo fue perseguido, mi hermano. Mire, cuando cuento una persecución de Pablo, se me vienen 3 ciudades. La primera, Tesalónica. La primera de Tesalónica, cuando eres perseguido por unos celosos, envidiosos, déspotas judíos, porque Pablo tenía una lucidez, brillantez
para expresar o comunicar el mensaje de Dios, los otros lo odiaban. Los mismos de su nación lo odiaban, mi hermano. Entonces levantaron calumnia en Tesalónica contra Pablo y fueron y buscaron a hombres ociosos, hombres que no le importa nada. Buscaron hombres ociosos y vinieron a buscar a Pablo en Cana. Y cuando llegaron, vos te había ido, me llevaron preso a mí. Así pasó. Y Pedro justo Dios lo guardó y lo llevaron preso a Jasón. Y lo llevaron preso a Jasón y lo maltrataron, lo golpearon. Y no lo recibamos en tu casa, sino te traemos preso a vos, a toda tu familia. Y cuando se entera Pablo y dice, me tengo que ir. Y los hermanos dicen, tienen que irte, ya que estás con la hora contada. La persecución. Sí, pero yo no me desesperé, porque el Señor iba conmigo. ¿Y llega a dónde? A Berea. Y cuando llega a Berea, dice, allí eran hombres más nobles que los de allá de Tesalónica. Eran hombres nobles, porque los hombres nobles meditaban en la palabra de Dios. Que no te falte la meditación en la palabra de Dios, hermano. Que no nos falte, mis queridos hermanos. Que no nos falte, que te falte la comida, que te falte la salud misma, pero que no te falte la palabra de Dios. Eran más nobles, eran más auténticos, porque la palabra de Dios autentiza a la persona. La palabra de Dios nos purifica, autentiza, nos deja auténticos para que cuando hablemos la palabra de Dios escarbe en los corazones de las personas para convencerlos que hay un Cristo, un Salvador que murió por todos nosotros. ¿Me está escuchando, mi hermano? Estamos a otro lado, pero no estamos desamparados. Pero dice más. ¿Qué más le pasaba a Pablo? Estamos ¿qué? Derribado, pero no destruido. Pablo estaba derribado. Todo bien. Aquí ya no me hizo cagar. Abran la puerta que lo voy a sacar a a empujones de acá. Pero pegan todos ustedes y le vamos a pegar 40 azotes menos uno. O 50 menos uno, ¿verdad? 40 menos uno. Le vamos a pegar, no te vamos a lastimar y te vamos a dejar tirado en el suelo. Derribado. ¿Sí? Y usted tiene que agacharse. Y lo dejamos tirado. Lo dejamos tirado. Y de allá el hermano se levanta y entra de vuelta acá. Y dice, le tengo que hablar que hay un Cristo que habla, nos habla, que viene a morir por nosotros, al Mesías que vosotros desechaste. Vos desechaste al justo, al autor de la vida. Pediste a un pecador para que lo liberen. Ustedes mataron a Jesucristo, al justo, al santo, al autor de la vida, y pediste a un delincuente para emparejar la situación. No, mi hermano, no empareje su vida conmigo, porque usted y yo somos igual de pecadores y con las mismas debilidades tenemos, pero miremos a Jesucristo, no hay una mancha en él, y a esa vida tenemos que proyectar nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén. Eso es. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. No, mi hermano, no hay nadie que pueda destruir, nadie que nos pueda destruir. Dice la palabra de Dios que no hay arma que pueda forjarse que a nosotros nos haga daño. En cualquier lugar se está fabricando una espada, un puñal en la cárcel, una faca o una armería, están diseñando un arma para matarte a vos. Quiero decirte que en ese mismo lugar el Señor está haciendo para que esa arma forjada no prospere contra ti, porque Él va a condenar no solamente a aquel que empuñe el arma contra vos, sino toda lengua que se levante en juicio contra tu vida, porque tú eres propiedad de Dios. Amén. Oh, hermanos, este es Pablo. Este es Pablo quien nos habla de hermanos que tenemos que vivir una vida humilde y transparente. Una vida transparente y humilde. No viviremos humildemente y nuestra vida no será transparente cuando tengamos algo que esconder. ¿Sabe? No sé, estamos hablando con Gerardo. Me invitaban a las campañas en Cruz del Eje, perdón si hay alguien de Cruz del Eje. Me acompañan, fui no sé cuántas campañas. Me aprovecharon 2 o 3 años que estuve, pero ir y venir, distintas campañas. Pero cuando hay una relación, el hermanito acá, mi amigo, me abrió la puerta para Cruz del Eje. Él me decía, sí, ya te conecto, me conectó, y así nos pudimos conectar, y así fuimos a predicar en la campaña, en los montes, en la ciudad, en todos los lugares me llevaron a predicar el Evangelio. Pero pasó algo, mi hermano, pasó algo. Todos los pastores, no conocí uno
No conocí uno, mi hermano. Perdón. Salvo Daniel, que logré que se case. Salvo Daniel. Salvo Gabriel. Y después de todos los pastores que conocí en Crudeleque, todos adúlteros. Todos viviendo con la mujer de su propio. Mira si se levanta de la sepultura Juan el Bautista. Lo ponemos ahí que venga a predicarte en Cruz del Eje y venga y diga, generaciones de víboras, diría Juan, generaciones de víboras, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién te enseñó a predicar? Y cuando por ahí lo vea a todos los pastores, dice, no te es lícito tener la mujer de tu prójimo, mamita querida. Y bueno, fuimos a predicar, estuvimos mucho tiempo, pero esto nosotros no pudimos continuar. Porque le pedí a los pastores que regularicen su situación delante de la justicia, delante de los ojos de Dios. No quisieron regularizar su situación, por lo tanto, no pude ir más. Y fue una pena. Tengo grupo de familias maravillosas. Hermanos que nos quieren, que anhelan que estemos con ellos, nos piden que los visitemos para compartir con ellos, pero no se puede. ¿Cómo mezclaremos lo santo con lo impuro? ¿Qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué compañerismo Cristo con Belial? ¡No es rey! ¡No es rey! Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Hermanos queridos, no mezclemos la luz con las tinieblas. Aunque nos duela el corazón, aunque tengamos familiares que estén viviendo en situaciones trágicas, lamentables, no lo mezclemos. Excepto que lo vamos a ganar para Cristo. Vayamos y lo visitamos y lo traemos a Jesús. Pero si usted es el único que descendió y anduvo entre nosotros, y nadie pudo acusarlo de pecado, fue nuestro Señor Jesucristo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Y como para poner el punto final a su conversación, Pablo termina diciendo, no mirando nosotros todo, no mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas que se ven. ¿Qué pasa? Si no, ese si no me parece maravilloso, sino porque las cosas que se ven, ¿qué pasa? Son temporales, y las que no se ven son eternas. ¿Dónde deben estar puestos tus ojos? En las cosas eternas. Mire, si hay algo que me cautiva en el capítulo 3 de Colosenses, cuando dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Vivan como tal, mirando la ciudad que el Señor ha preparado para ustedes. Busquen las cosas de arriba. Mi hermanos queridos y amados, si hemos conocido al Señor Jesucristo, busquemos las cosas de arriba, porque las cosas de esta tierra, las temporales, son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y en el verso 15, 16, vuelve el verso 16, y vamos a ir concluyendo, dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué dice? No desmayamos. Vuelvo a decir, no, mi hermano. Tengo casi 70 años, mis queridos hermanos. Y Pablo está diciendo ahí, aunque ahora esté mayor de edad, dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día, porque él nunca lo fue cuando era joven, y mucho a menos que ahora es viejo, nunca va a ser un cobarde pusilánime, que por más que haya fracasado, no lo va a volver a intentar. Y en Cristo debemos intentarlo día a día, para que el reino de los cielos no se va a llenar nunca. Somos 7.800 millones de habitantes, pero que a nosotros nos concierne ganar a un vecino, vamos a traerlo a la casa del Señor. Póngase como meta. No, pero usted, vos que no lo vas a encontrar. ¿Qué no vamos a encontrar? Siempre vamos a encontrar a alguien para traerlo a Jesús. Y dice el 15 dice, ¿por qué? Ahí que no explica, a ver. Porque todas estas cosas, ¿Qué pasa? Padecemos por amor a vosotros. Estas cosas padecemos. Ella dice, ¿qué explica? Dice, vamos. Para que abundando la gracia. Que cuando más abunda la gracia del Señor, que la predicación del Evangelio, ¿qué sucede?
la acción de gracias sobreabunde. ¿Para qué? Para gloria. Para la gloria de Dios. ¿Me entienden, mi hermano? Cuando nosotros traemos a personas, abunda la gracia del Señor, pero cuando se comprometen y entienden, la acción de gracia se multiplica, no dice se multiplica. ¿Qué dice? Sobreabunda la acción de gracia para la gloria de Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Le doy gracias por haberme invitado y darme este lugar para compartir esta palabra sencilla de Dios, dicha por alguien sin letra y sin capacidad alguna. Pero tengo la gracia del Señor para decir lo que Cristo ha hecho en mi vida y puedo comentarlo a ustedes para que ustedes también lo hagan. Esto es, mis queridos hermanos, y le doy gracias porque les vuelvo a insistir, es la única iglesia de los hermanos libres que me invitan porque hablan los gritos. ¿Qué quiere decir? No dijo Pablo, no dijo Job. Job cuando estaba predicando hablaba de Dios, dice, cuando hablo de Dios, ¿qué le pasaba a Job? Mi corazón se estremece y salta de su lugar. A mí me pasa lo mismo, mi hermano. Cuando hablo de Dios, mi corazón se estremece y parecería que salta de su lugar, como si fuese el último lugar donde voy a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Dios les bendiga.